saludarles aquí en Estilo Libre. A nombre de toda la producción y de la Universidad Enrique Díaz de León, les da la más cordial bienvenida Diana Ramos. El arte conceptual es aquel en el que prevalece la idea sobre la realización artística. ¿Quieren saber más del tema? Acompáñenme a conocer un poco de nuestro invitado en la siguiente cápsula. Noé Arreortúa es originario de Capulalpan de Méndez, comunidad perteneciente a la Sierra Norte de Oaxaca. Sin embargo, su trayectoria como artista plástico nace y se desarrolla en la Perla Tapatía. Guadalajara vio nacer hace más de 18 años el talento de un artista conceptual, quien basado primero en las tentaciones del ser humano, desarrolla obras que reflejan la realidad con una tendencia subjetiva hacia la sugestión, el impulso y la atracción, generando un conjunto de pasiones en el ser. Fue su apego a las costumbres y tradiciones con las que convivió en su infancia las que lo llevaron al rescate de las técnicas antiguas, que aplicadas a las advocaciones marianas, le dieron el reconocimiento entre la comunidad artística y religiosa. Noé Arreortúa es considerado un artista conceptual. Para saber más de su trabajo, acompáñenme en esta interesante plática con él. Realmente siempre me ha gustado el arte, ¿no? Y esto gracias a inculcado por mi madre. Entonces, desde muy chico declamaba, hacía algo de oratoria, pero llegó un momento en que tenía que decidir por una carrera y no me permití estudiar arte, pues porque las circunstancias no se dieron y en ese entonces de alguna manera la familia te sugería, ¿no?, de algunos otro tipo de carreras que pudieras hacer, y tomé la decisión de estudiar una ingeniería en sistemas electrónicos originalmente en el Tecnológico de Monterrey, pero que al final terminé estudiando ingeniero en sistemas computacionales porque lo mío no era estar encerrado en un laboratorio como lo requería la carrera primera. Necesitaba estar un poquito más con las personas y ingeniería en sistemas computacionales me permitió ser un poquito, tener más relaciones más interpersonales, ¿no? Y por eso es que terminé estudiando la carrera de ingeniero en sistemas computacionales. Termino la carrera en Monterrey. Al estudiar en Monterrey tuve la oportunidad de integrarme al grupo de teatro del Tecnológico de Monterrey y dentro de eso, pues uno de los cursos que tomé con dos grandes maestros y pilares del teatro en México, como es Ofelia Guilmán y Carmen Montejo, y que me animan a que yo estudiara mi carrera de artes escénicas. Entonces tomo la decisión o le transmito mi decisión a mi familia de que iba a dejar mi carrera como ingeniero en sistemas, que realmente no era carrera porque acababa de entrar, pero pues bueno, no tuve como que mucho apoyo en ese momento y casi me desheredaban si es que me cambiaba de carrera. De hecho, mi padre me dijo de que si o era ingeniero o no podía él apoyarme en los estudios, ¿no? A esa edad necesitaba el apoyo de mis padres. Y bueno, después de una plática, una charla para poder comprender y entender la posición de mi padre, tomé la decisión de que iba a terminar la carrera como ingeniero en sistemas y que pues, no sabía si en algún momento de mi vida iba a retomar mis otros proyectos. Pero me llaman de aquí de Guadalajara, un centro de investigación en biotecnología, para ofrecerme arrancar un proyecto que me sonó muy interesante, porque era un proyecto alrededor de lo que es la investigación biotecnológica, pero la computación aplicada a, y se me hizo muy interesante el proyecto, llegamos a un acuerdo, y además yo quería estar en Guadalajara, entonces pues tomé el proyecto y me vine a radicar a Guadalajara. Eso fue en 1985. Y después también trabajo para la iniciativa privada. En el 96, dentro de la empresa donde yo trabajo, me dan un reconocimiento como ingeniero y voy a recibir el reconocimiento a Palm Springs, pero es donde tomo la decisión de dar un giro de 180 grados a mi vida, dejar totalmente la ingeniería a un lado y empezar a dedicarme al arte. Todo lo que hago siempre me gusta poner todo de mi parte, ¿no? Entonces, además fue una carrera que al final de cuentas pues terminó gustándome, es interesante y los proyectos eran bastante interesantes porque de alguna forma pues eran bastante creativos y como eran proyectos de investigación lo hacía todavía mucho más atractivo. Sí me gustaba la carrera, tenía facilidad para la carrera, pues por eso de alguna manera sí, pues
tuve éxito dentro de mi carrera, pero estaba muy latente algo que pues en ese momento no sabía cómo definirlo, que era el arte. O sea, es algo que estaba pendiente en mi vida por hacer, y por eso es que en el 96, alrededor de unos 40 años, tomo la decisión de cambiar completamente de giro para ahora sí empezarme a dedicar a algo que en este momento lo puedo ya identificar como mi pasión. Entonces yo tengo la oportunidad de, en esta vida, conocer dos partes: hacer lo que te gusta, digamos que fue la ingeniería, y hacer lo que te apasiona, que es ahora el arte. Mi padre fue una persona pues bastante exigente, y bueno, a lo mejor quería ver desarrollado, pienso actualmente, algunos proyectos que fueron truncados para él en su vida, en sus hijos. Lógicamente que era para bien de uno mismo, ¿no? O sea, digo, nunca hay un reproche ni nada hacia mi padre en ese sentido, al contrario, ha habido siempre mucho respeto. Pero sí me sentía un poco forzado a tener que dar logros para poder satisfacer esa parte de mi padre, porque además, como soy el hijo mayor, siempre estaba la frase de que eres el ejemplo para tus hermanos y tienes que ser el mejor. Entonces yo siempre tenía que estar buscando premios en matemáticas, premios en biología, premios en la cuestión académica, ¿no? Fui seleccionado como los mejores estudiantes de sexto de primaria, y actualmente creo que todavía se hace, y así también siempre fui representando a mis escuelas o a mis universidades. Sí, es una presión muy fuerte que, bueno, que también pues te deja experiencias agradables, te enseña, te deja mucha enseñanza, pero sí creo que tiene que llegar un momento de tu vida en que tú tienes que determinar y definir si sigues haciendo lo que a lo mejor otras personas quieren que hagas, o tomas tus decisiones, corres tus riesgos y haces lo que tú quieres hacer. Pues tomar la decisión en dejar de ser el hijo de para ser Noé. Entonces mi mamá siempre ha sido una mujer que le gusta el arte. De hecho, yo creo que gracias a ella pues aprendí a valorarlo, y además me nace el gusto por él mismo, ¿no? A lo mejor sí hay consejos de que, bueno, tienes que considerar esto o lo otro que pudiera suceder, pero ya es tu decisión, y si tú quieres tomar el riesgo, pues adelante, ¿no? Sí, es una parte un poco diferente. Noé Arortúa es, por un lado es mi nombre, digamos, como yo firmo artísticamente, y tengo la oportunidad de presentarme en la ciudad de Oaxaca en mi primera exposición, y bueno, mi padre era una persona bastante conocida en la ciudad de Oaxaca por su trayectoria, entonces siempre pues había que luchar contra eso, y como pues yo trato de ser yo, entonces pues se realiza mi exposición. En mi exposición yo me visto como, ahorita vengo de gala, pero realmente uso mucho camisas típicas y entonces yo me presento en una exposición así. Afortunadamente pues también en la exposición le dieron bastante difusión, pues tengo una rueda de prensa y están los medios, y entonces mi papá como que él siempre cuidó mucho las formas, ¿no? Y esa formalidad que él pensaba que yo tenía que estar como de traje, que era como una especie de ofensa al público en el momento que un evento que era relevante para mí, porque era mi exposición, porque me tenía que presentar así. Entonces empezamos a tener una plática amistosa y empezaron a salir ciertas diferencias. Y la cuestión aquí pues de que mi papá no estaba como muy de acuerdo con las decisiones que yo estaba tomando últimamente en mi vida, ¿no? Y al hacerle saber, pues lógicamente que porque eran decisiones que a partir de ese momento iba a ser yo, bueno, pues bajo esta situación, pues no digas que eres mi hijo. Pues porque en Oaxaca él es muy conocido, ¿no? Inmediatamente me iban a relacionar con él, o sea, o de hecho a lo mejor, o sea, iban a conocer primero a él más que a mí, y entonces, bueno, dije yo, bueno, pues es una buena oportunidad para
en vez de ser Noé Hernández Arreortúa, pues soy Noé Arreortúa, ¿no? En ese momento decido ser Noé Arreortúa, ¿no? Básicamente por ese enfrentamiento que tuvimos, ¿no? En alguna ocasión. Mira, en el fondo yo creo que sí lo reconocía, pero a lo mejor hay algunas cosas que a lo mejor no alcancé yo a entender a mi papá, ¿no? Pero nos dio muchas enseñanzas y muy buenas, ¿no? La responsabilidad, el trabajo, la honestidad, o sea, todos esos valores que son fundamentales en la vida de cualquier ser humano, la obtuve gracias a mis padres. Yo creo que fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero que afortunadamente después de unos 3 años que pasaron, pudimos de alguna forma platicar y pues arreglar esa situación entre nosotros. O sea, fue triste en el sentido de que fue una plática ya casi en el lecho de muerte de mi padre, ¿no? De hecho, yo todavía estaba estudiando la carrera cuando esto sucede y regreso porque estaba a punto de perder el semestre debido a que mi papá me fui pues para poder apoyar a mi padre, traía un problema de salud muy fuerte. Estuve haciendo trabajos directamente, digamos que en el hospital, literalmente en el hospital ahí cuidando a mi papá, iba haciendo los trabajos y ya pues a través de correo se mandaban cuando eran trabajos de investigación o se escaneaban mis dibujos, mis pinturas, se fotografiaban y así estaba yo presentando avances de mis proyectos en la universidad, pero desafortunadamente regreso, arreglo y a los 3 días me tengo que devolver porque mi padre había fallecido, ¿no? Regreso nuevamente a Guadalajara y ya retomo mi carrera, termino mi carrera como artista visual y pues empiezo a ejercer. Siento que a su estilo pues fue lo correcto, aunque en algunas cosas nunca vamos a estar a 100% de acuerdo, tal vez con la educación que nos den los padres, eso siempre, ¿no? Los chicos actuales deben de estar viviendo una situación similar, ¿no? Entonces, es parte de la vida, es parte del proceso de la enseñanza que te da la vida. Gracias al rescate de la técnica de papel encolado para elaborar réplicas de advocaciones marianas, Noé Arreortúa ha logrado la admiración de muchos. Vamos a una pausa y continuamos. C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje En Corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gov.mx/justicia penal. Es lo justo. CETEC, Secretaría de Gobernación. Noé Arreortúa domina también técnicas al óleo y fotografía, siempre dejando impregnado su estilo libre. Continuamos con más de la trayectoria de este artista. Bueno, todo empieza dentro del arte sacro debido a que hemos trabajado en mancuerna, un amigo, Trichet, y un servidor. Entonces, él trabaja en un proyecto de investigación sobre técnicas antiguas y me comparte el proyecto. Y entonces, como esa técnica que es el encolado nace dentro del arte sacro, dentro de la religión, entonces precisamente para darle mérito a la técnica, digamos que la primera colección de piezas que se hacen son religiosas, son de tipo sacro. Ahí más que todo es el valor histórico de la técnica, ¿no? Y en ese proyecto de rescate, bueno, pues así es como inicia mi trabajo. Entonces llega un momento en que sí se me empieza como a ubicar como un artista de arte sacro o arte religioso,
y pues bueno, definitivamente no soy, ¿no? Inclusive me piensan o hay una imagen de que soy una persona muy apegada a la religión y definitivamente no, o sea, sino simplemente sí admiro el arte sacro, me gusta el arte sacro, disfruto el arte sacro, pero no lo hago en ese sentido. Entonces por eso es que en el 2012 trato de romper con ese esquema y se desarrolla una exposición titulada Santos, Vírgenes y Tentaciones, que se presenta por primera vez en la ciudad de Mazatlán, y para romper totalmente con esa imagen que se me estaba formando, porque empezó a conflictuar mi persona, ¿no? El que se me empezara a ubicar como un artista de imágenes religiosas, ¿no? Santos, Vírgenes y Tentaciones, o sea, primero enfocado a eso, a romper ese esquema, ¿no? de la imagen propia. Pero también, o sea, la enfoco justamente a proyectar ante el espectador y que trate de identificarse el espectador con mi trabajo, en donde le trato de decir que muchas veces hay que enfrentar esos miedos, ¿no? Esos miedos que muchas veces tienes como persona, y al enfrentarlos, en ese momento que tú los enfrentas, creo que en ese momento los quitas de ti y empiezas a ser tú. Es una especie como de retrospectiva, es una especie como de un autoanálisis y es una especie como de decir, este soy yo, y realmente no me interesa lo que la demás gente piensa, ¿no? Lo importante es ser yo. Esta es una obra especial, no está elaborada 100% por mí, es un proyecto que se desarrolló para presentarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el Museo José Hernández de Buenos Aires, Argentina, en donde participamos, si no mal recuerdo, 6 artistas plásticos, y esta obra era para obsequiarse al museo por parte del grupo que íbamos representando, a los artistas mexicanos. Y si ves, inclusive tiene allí unas aplicaciones en Shakira, que fue hecho por un compañero Wirrárica, y entonces la pieza es intervenida. Entonces esta pieza básicamente está trabajada en el encolado. Es un trabajo experimental porque el encolado, originalmente la técnica se trabaja o en papel o en tela. Y aquí el material por lo que está hecho esta pieza es un material que se usa para hacer horma de calzado. Entonces es la misma técnica aplicado a un material totalmente contemporáneo, y esa fue, digamos, que mi aportación a la pieza que se iba a donar al museo. No se donó porque en el trámite de toda la obra de los diferentes artistas hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina, no llegó toda la obra. Entonces, parte de la obra no nada más mía, sino de los diferentes artistas que conformábamos este grupo, fue regresada a México, y justamente esta pieza fue regresada. Entonces asumí que la Virgen de Zapopan no quería estar en Argentina, ¿no? Y entonces ahora está aquí con nosotros en Tlaquepaque. Mira, el arte conceptual, o sea, digo, realmente es cuando tú presentas algún trabajo sobre justamente un tema, un concepto, y que ahí lo que importa es sobre el concepto, ¿no? No tanto el medio. Pero mi trabajo, o sea, esta pieza es de la colección Santos, Vírgenes y Tentaciones, en donde se presentan esculturas, se presentan fotografía, se presenta un performance, en donde había una mezcla de arte sacro y arte erótico, justamente para enfrentar al espectador a esos dos mundos que podríamos nosotros considerar, ¿no? Tanto el mundo terrenal como el mundo espiritual. La misma religión, en este caso en particular, digamos la religión católica, pues te infunde ciertos miedos en ese sentido, ¿no? Pero entonces yo lo quería mostrar como una parte que es del ser humano y que no pueden estar separadas, o sea, lo material y lo espiritual son uno solo, porque al final de cuentas siempre van a estar juntas, y eres una persona que tanto eres una persona material y la espiritualidad está dentro de ti.
Lógicamente que cuando emprendes un proyecto nuevo dentro de tu vida, pues va a haber cierta incertidumbre y tienes que tomar decisiones que pues no sabes si aquello va a funcionar o no va a funcionar. Y digo, como ser humano puede provocarte un poquito, esa incertidumbre te puede provocar un poco de miedo, pero si no lo intentas, pues no vas a saber si lo podías hacer o no. Entonces yo digo que hay que intentarlo. Y entonces es cuando tienes que romper con esos miedos. No deben de existir y tienes que seguir adelante. En un principio, yo creo que es la imagen que muchas veces tiene, el concepto que se tiene muchas veces de un trabajo artístico, ¿no? O de los artistas, ¿no? Que dices tú, no, pues es artista, entonces, pues primero trabaja con la inspiración divina, ¿no? Entonces, cuando hay inspiración trabaja y si no hay inspiración no trabaja y es algo completamente desordenado. Creo que al contrario, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de trabajar o desarrollar proyectos ingenieriles y ahora estoy en proyectos artísticos, definitivamente esta área del arte es como cualquier otra área, o sea, es como tiene que desarrollar un proyecto un arquitecto o un ingeniero. Entonces un artista también tiene que tener una disciplina, tiene que tener una metodología, tiene que tener una constancia y tiene que estar muy al pendiente de sus tiempos, porque de otra manera pues el proyecto no se va a realizar. Si no eres disciplinado y no necesitas ser artista, cualquier profesionista yo creo que no aplica la administración de proyectos dentro de sus actividades, pues ¿de qué otra manera puedes estar seguro de que tu proyecto va a tener una buena culminación? De repente que me preguntan, ¿no? ¿En qué trabajas? Y pues yo digo, pues realmente esta parte para mí no es trabajo. Entonces yo ahí es donde empiezo a diferenciar lo que puede ser pasión y lo que no es pasión. Cuando haces algo que tú lo visualizas como un trabajo, pues puede gustarte mucho, pero en el momento que lo que tú haces no lo visualizas como tal y quieres estar ahí y quieres que sea el siguiente día porque quieres ver un avance en lo que estás desarrollando, creo que es a donde dices tú, es que esto me apasiona. Y además cada paso que das para ti es así como un gran triunfo. Yo estaba estudiando, no recuerdo si estaba como en un quinto, sexto semestre, cuando me invitan a presentar una exposición en el Museo de Artes Populares de aquí de Jalisco. Al conocer la técnica que se estaba trabajando, les nació el interés por presentar esta técnica, como comentaba anteriormente, como un valor histórico, ¿no? Del rescate de esta técnica. Tenía un poco de miedo, ahora sí yo creo. Pues como nunca había presentado una exposición, el exhibir mi trabajo ante los demás, pues sí para mí era un poco complicado, era difícil de hacerlo. Y el día de la exposición, pues recibo muy buenas críticas, pero hubo una crítica muy fuerte en el sentido que además se hace pública, en donde me felicitan por atreverme a presentar mi trabajo, siendo que mi trabajo era una porquería. Fue muy difícil para mí tomar la decisión y aceptar presentarme mi exposición y al recibir en público ese comentario el día de la inauguración, sentir algo que jamás en mi vida había sentido, en correr en mi cuerpo, primero algo caliente que atraviesa mi cuerpo y después que aquello se transforma en algo frío, ¿no? Pero creo que fue como la patadita para adelante, porque después de ahí ya no me importó. Ya no estoy pues con esa situación de que pensando en que les va a gustar, no les va a gustar, pensando en que, bueno, tengo que hacer mi trabajo porque quiero tener una buena crítica. Siempre, en cualquier trabajo artístico, va a haber a quien le agrade tu trabajo y a quien no le agrade. Principalmente a mi madre, porque con ella inicio el gusto por el arte, ¿no? Si ella no me lo hubiera inculcado desde pequeño esta opción, igual y no me hubiera interesado. Después, pues a mi primer maestro del arte, de manera extraoficial, mi amigo y compañero Triché, que es con el que empecé yo a aprender ciertas técnicas
Y bueno, igual después a muchos de mis maestros de la universidad que realmente pues me dejaron un buen aprendizaje. Noé Arreortúa se destaca por ser un artista versátil en su disciplina. Además, como docente, asume un compromiso con sus alumnos. En la Universidad Enrique Díaz de León, a través de este espacio, le reconocemos su trayectoria y profesionalismo. Agradecemos a Galería Capilla de la Soledad y Plaza de las Artesanías de Tlaquepaque las facilidades otorgadas para la realización de este programa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Fue un placer acompañarlos en Estilo Libre y a nombre de toda la producción se despide de ustedes Diana Ramos. Nos vemos en la siguiente emisión. El mensaje que les puedo dar es que siempre trates de buscar cuál es tu pasión y que vayas tras ella. O sea, que en ningún momento de tu vida desistas por lograr lo que tú quieres hacer. No importa el obstáculo que se te presente, ve tras tu pasión.